Señor, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos en esta noche, Señor, una noche de bendición, una noche para darte gloria, una noche, Señor, para llenar tu trono de alabanza, para poder, Señor, presentar nuestras vidas, nuestros corazones delante de ti, poder, Señor, bendecir tu nombre. Gracias, Padre, por este tiempo, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por tu maravillosa palabra y gracias, Señor, porque tienes cuidado de nosotros, porque, Señor amado, tu Espíritu Santo nos llena, nos dirige, nos abraza. Tu Espíritu Santo está en control, Señor, de nuestras vidas y corazones en todo momento y en todo tiempo, Rey de Gloria. Gracias, Señor, gracias por estar con nosotros, por amarnos. Gracias por bendecirnos, gracias por sustentarnos y gracias, Señor, porque entendemos el privilegio, Padre, de poder estar en tu presencia, de poder llenarnos de tu conocimiento, de poder abrazarte, Señor, buscar tu rostro constantemente, Señor amado, para seguir mejorando, seguir, Padre, rendidos delante de ti. Gracias, Señor amado, también queremos dar por cada persona, cada familia que se conecta, Señor amado, que nos ayuda a compartir, Padre, la predicación de tu palabra. Es una manera de evangelizar, Señor, que tú nos permites tener, utilizar de una manera útil, Señor, todas las redes sociales, Dios de la gloria. Por eso te pedimos en esta noche que nos bendigas, Padre. Bendícenos con tu palabra, habla a nuestro corazón, ministranos, Señor, de una manera gloriosa. Permítenos, Señor, que en nuestro corazón haya entendimiento, haya sabiduría, Dios de la gloria, para poner por obra, para poner en práctica, Señor, la palabra con la cual tú nos bendices, Dios amado. Te adoramos, Señor, te necesitamos. Y queremos, Padre eterno, Señor, una vez más suplicarte que nos hables y que sigas transformando nuestras vidas con tu palabra. Sigue haciendo esa obra maravillosa por medio de tu palabra y con la ayuda y el poder de tu Espíritu Santo, bendito Rey. Te necesitamos, Señor, y colocamos este tiempo, esta noche, Señor, en tus manos. Mi vida, las palabras que salgan de mi boca, Señor, están en tus manos para que seas tú, Señor amado, derramando de tu Espíritu Santo, derramando de tu gloria, Señor, en cada uno de nosotros. Padre eterno, te agradecemos, Señor, y bendecimos tu nombre, que es sobre todo nombre, en esta hora. Amén y amén. Bueno, para todos muy buenas noches, Dios les bendiga. A los que se van conectando, les damos la bienvenida. Qué bueno poder reunirnos, qué bueno poder tener estas herramientas, que usted que está allí conectado las pueda utilizar correctamente, no solamente para ser bendecido usted, sino poder bendecir a otras personas que están a la distancia y que seguramente de pronto a veces no conocemos esas personas, pero alguien se conecta, alguien escucha el mensaje y somos de bendición al poder llevar la palabra de Dios por medio de las redes sociales. Hoy vamos a hablar de un tema, bueno, es interesante de pronto para este tiempo que se vive, este tiempo que de alguna manera las personas, entre comillas, podemos decir, como que quieren buscar o intentan buscar de alguna manera a Dios, bueno, en sus fuerzas, bajo su conocimiento, bajo el criterio personal que puede tener cada uno. Y ese es un gran error. Cuando nosotros intentamos buscar a Dios a nuestra manera y en mi criterio, sin la dirección de su palabra, tropezamos, erramos. Nosotros no podemos buscar a Dios en la manera que a mí me parezca.
Es que yo creo en Dios a mi manera, dicen algunos. Es que para mí Dios es quien me sana cuando estoy enfermo. Bueno, sí, es Dios quien te sana seguramente. Pero ¿quién es Dios para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Ese es el título de nuestra predicación en esta noche. ¿Quién es para ti? Y puedes empezar a hacerte esa pregunta. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es? De pronto tú puedes pensar que Él es el que tiene que hacer lo que tú digas. Hay un dicho mexicano que alguno puede decir, no, Jesús es el que me hace los mandados. Él es el que tiene que hacer lo que yo le diga, lo que yo le pida. Porque ese es el entendimiento que se da cuando las personas declaran y decretan, que es que tiene que hacerlo. O sea, como que le están dando a entender a Dios que no puede decir que no, porque es que yo se lo estoy ordenando. Y debemos tener cuidado. A veces podemos pensar, ¿cierto?, que Jesús es aquel en el que yo voy a un restaurante, me siento alrededor de una mesa y Él viene a preguntarme qué quiero, qué necesito, y que esa persona que me está atendiendo como que tiene que ir a hacer, traerme sin demorarse todo lo que yo le pido. Y a veces tenemos muchas personas tienen a Jesús bajo ese concepto, como el que está detrás del mostrador de la tienda, que yo le pido y tiene que traerme y ponerme ahí porque yo se lo estoy pidiendo. Ahora, ¿cuál es el concepto que tú tienes de Jesús? Hazte esa pregunta por 5 segundos. ¿Quién es Jesús para ti? De pronto tú que dices conocerlo, tú que te congregas, tú que has leído la Biblia, pero también si no lo has hecho, si no eres cristiano, no importa si eres católico, si eres de la religión que sea, la creencia que tengas, ¿quién es Jesús para ti? Hay personas cristianas que de pronto han contestado y dicen, no, Él es el que va a restaurar mi familia. La pregunta es, ¿y si no la restaura? Si no restaura, o sea, si Jesús no hace lo que tú quieres, ¿qué entraría a hacer Jesús para ti? ¿Quién es ese? Porque cuando tú lo tomas para satisfacer algo, y Él no hace ese algo que tú quieres, ahí es donde fácilmente las personas se van, abandonan la vida cristiana. ¿Por qué? Porque el concepto que tenías, Él no te lo cumplió, o el capricho. Por eso debemos entender. Y vamos a ir a Mateo 16, Mateo capítulo 16, versículo 13 al 15. Mateo 16, versículo 13 al 15, dice la palabra de Dios. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Esto es interesante y este es uno de los textos bíblicos que a mi parecer todos debemos hacernos esta pregunta. ¿Por qué? Porque, bueno, estaba en X lugar, pero le preguntó a sus discípulos. Es como si Jesús a nosotros como iglesia nos preguntara, pero mire que no nos preguntó primeramente a nosotros, a los discípulos, sino, les preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, los de afuera. ¿Quiénes dicen que es Jesús? ¿Quiénes piensan? ¿Cómo toman a Jesús? ¿Quiénes creen que es Jesús? Los de afuera. No los que decimos ser sus discípulos, pero lógicamente nos preguntamos nosotros, mi vecino, ¿qué piensa de Jesús?
Mi familiar que no es cristiano, que de pronto en estas fechas andan en procesiones, en idolatría, en tantas cosas erradas. ¿Quiénes piensan ellos que es Jesús, el Hijo del Hombre? Este es uno de los conceptos o una de las maneras en que nos referimos a Jesús, o la Biblia se refiere a Él, el Hijo del Hombre. ¿Quiénes dicen ellos? Lógicamente, y es triste, hermanos, algunos van a contestar erradamente, porque los discípulos dijeron, ¿qué decían los de afuera? Unos que es Juan el Bautista. Jesús no era Juan el Bautista. Otros Elías. Jesús no es Elías, no era Elías. Y otros decían que era Jeremías o alguno de los profetas. Mire en el error que la gente estaba. Y si hoy nosotros saliéramos a hacer una encuesta, y cuánto más en este tiempo, en esta semana o en estos 2 días, hermanos, sería muy triste las respuestas que recibiéramos. Que puedan las personas decir, no, Él es el que me hace los mandados. O es triste que hay personas que saben quién es, pero ¿por qué lo saben? Porque una vez hicieron parte del cuerpo de Cristo, pero ahora están apartados. Ahora, lo saben como concepto, pero no lo viven. Aquí es donde les preguntamos, ¿y de qué les sirve saber? ¿De qué les sirve tener el conocimiento para entender quién es Jesús si no lo pone en práctica y no lo pone por obra? Eso es triste, que alguien sepa que con agua yo sacio mi sed y no tomarme un sorbo de agua. Saber, el indigente sabe que con agua se baña y quita la suciedad de su cuerpo, pero aún así no lo hace. Entonces, el conocimiento sin la sabiduría, porque la sabiduría es utilizar correctamente el conocimiento. Entonces, muchos tienen el conocimiento, pero no son sabios para utilizarlo correctamente. ¿De qué nos sirve saber? ¿Sí? Tanta letra, pero no ponerla en práctica. Entonces, afuera nos van a dar muchos conceptos de quién es el Hijo del Hombre. Ayer en el culto de oración hablamos en Lucas 24:5, cuando Jesús resucitó, las mujeres fueron a la tumba a buscarlo, y dice que se encontraron 2 hombres con vestiduras resplandecientes, y estos hombres les dijeron a las mujeres, ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? Y ese es un concepto de la práctica que tienen las personas que no conocen a Jesús. Buscar al que vive entre los muertos. Buscarlo o tenerlo solamente en su muerte, porque recuerden que lo recuerdan o lo tienen es en un crucifijo, en un madero de yeso, de madera, de oro, de plata. Ahí como que ahí colgadito se ve más bonito, porque ahí no habla, los muertos no hablan, y por eso las personas quieren recordarlo, porque escúchenme bien, si buscan al Cristo de la Biblia, al que resucitó, ese tiene mandamientos. Nuestro Salvador tiene exigencias. Él nos pide cómo debemos vivir, cómo debemos pensar, cómo debemos actuar, qué debemos dejar de hacer y qué debemos empezar a hacer. Pero ¿por qué la gente prefiere, o el concepto que tiene es ese, ahí colgado en ese palo, en silencio? Porque ese no exige nada, él no pide nada. Pero cuando buscamos no solamente al que murió, sino al que resucitó, buscamos al Cristo de la Biblia, nos vamos a encontrar que Él va a confrontar mi vida, mi manera de pensar, de actuar, y nos va a prohibir tantas cosas que hoy en día se practican. Por eso no quieren buscar al Cristo de la Biblia, y por eso, así como aquí las personas de no, es Juan el Bautista, es Elías, es Jeremías o alguno de los profetas, los de afuera, cada uno tiene su concepto.
Y ayer hablábamos con una hermana y que la hermana, hablando con alguien, le preguntó: ¿y por qué ustedes no comen carne en este tiempo? No, es que si comemos carne, recuerden que eso es sangre, y al comer carne estamos tomándonos la sangre de Cristo. Conceptos errados, tristes, que no sé, le dan a uno ganas o de llorar, dan rabia, porque la pregunta es: ¿y de dónde usted sacó ese concepto que uno al comer carne está tomándose o comiendo la sangre? Antes no dijo el cuerpo de Cristo. Si yo soy consciente que eso es una vaca o algún novillo o algo, entonces démonos cuenta cómo la falta de conocimiento, que fue lo que hablamos el domingo en nuestro servicio, es tan necesario que tú y yo seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Ahora, que los de afuera piensen erradamente de Cristo no es problema. No debe preocuparnos tanto si preguntamos, si alguien dice: no, pues no sé, es un mito, es una leyenda, o Cristo es una historia. Algunos dicen un guerrillero que evolucionó la historia. Cristo es alguien que quiso buscar fama. O sea, que los de afuera, inclusive el ateo, digan: no es nadie. Eso no es problema. ¿Por qué? Porque no lo conocen. Pero aquí vamos al versículo 15. Les preguntó a ellos quiénes decían los de afuera, qué decían, qué pensaban de él. Pero en el versículo 15 les dice: y les dijo: y vosotros, o sea, ustedes que son mis discípulos, tú y yo, que somos la iglesia, que somos el cuerpo de Cristo, que decimos creer en Él, que escudriñamos su palabra, que oramos, que hablamos con Él, que estamos esperando su venida. Vosotros, ¿quién decís que soy yo? A Cristo aquí no le importó lo que pensaban los de afuera, la gente. Aquí a Él le importó lo que pensaban sus discípulos. Yo creo que a ti no te importa si el vecino piensa mal de ti. Uy, esos cristianos no sé qué, aleluyas. Eso a mí no me importa que el mundo entero piense que los pastores son unos ladrones. ¿Por qué? Porque no es así. Hay algunos, pero a mí ese concepto, ese pensamiento de la gente que no tiene el conocimiento, no me toca y no me debe entristecer. A mí me debería de preocupar es si alguien de esta congregación piensa que su pastor es un ladrón. Entonces a Cristo, pues el que no tiene el conocimiento, como que no le importa mucho lo que piense. Pero sus discípulos, o sea, tú, mi hermano, mi hermana que estás conectado, dice la palabra: ¿quién decís que es Jesús? ¿Tú qué piensas? Aún no sé cuánto tiempo lleves en el Evangelio, cuánto leas la Biblia, qué tanto te congregues, pero tú, ¿quién dices que es Jesús? No, Él es el que sana, Él es el que hace milagros, y lo tenemos. Mire que hay muchos que tienen el concepto o tienen a Jesús como un milagrero, el que me tiene que hacer milagros cada vez que yo pida, el que me tiene que solucionar el problema cada vez que yo vaya a un culto, o cada vez que yo pida oración. Es que Él tiene que sanarme, Él tiene que proveerme, Él tiene que darme un empleo, Él tiene que quitarme a mis enemigos de encima, o Él es el que tiene que darme una buena vida, porque yo se lo... Es que ahí en la Biblia dice que Él me tiene, que Él es el que hace, que para Él no es nada imposible. Entonces Él tiene. O sea, ¿qué piensas tú? ¿Qué dices tú? ¿Qué dices conocerlo? ¿Quién dices tú que es Jesús? Ahora, esto abarca mucho esta pregunta. Si tú como padre le preguntas a tu hijo: bueno, ¿y qué piensan los vecinos, tus amigos de mí? O sea, si yo le pregunto a mi hijo qué piensan los amigos de mi hijo, de mí, de pronto algo, no papi, fulano piensa que tú eres mal geniado,
O fulano piensa que tú eres así como un ogro. Y bueno, le pueden dar muchos conceptos. Pero cuando yo le digo a mi hijo, pero ¿y tú? ¿Cómo me ves tú a mí? ¿Quién piensas tú que soy yo? ¿Cómo me ves tú? Ese concepto sí me tiene que importar, porque debe ser que él tenga el concepto claro de qué es un padre. Es decir, no, mi hijo podrá decir, no papi, tú eres el que me tiene que dar para las 11 todos los días, o tú eres el que me tiene que comprar ropa cuando yo necesite, o tú eres el que me tiene que dar de comer todos los días porque eres mi papá. Pero si él dijera eso bueno, dañaría mi corazón. Pero si mi hijo me dice, papi, tú para mí eres, no sé, una de las bendiciones más grandes que Dios me ha dado, porque Dios por medio de ti hace grandes cosas. Entonces mire la respuesta de uno de sus discípulos, que sabemos que es Pedro. Versículo 16 dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres, o sea, esa fue la respuesta de uno de sus discípulos. Esa fue la respuesta que le dio Simón Pedro, que él era el Hijo del Dios viviente. Pero no solamente le dijo que el Hijo, le dijo que el Cristo. Ahora, cuando él le dice tú eres el Cristo, no solamente está hablando del que se hizo crucificar, le está diciendo tú eres el ungido, tú eres el Mesías, tú eres el Todopoderoso, tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Cristo, tú eres aquel que perdona pecados, tú eres aquel que sana, que restaura. Tú eres el enviado. Cuando le dice tú eres el Cristo, pero le dice el Hijo del Dios viviente, que es lo que al mundo más le cuesta reconocer: Jesús. Porque la gente le queda muy fácil decir creo en Dios. Sí, yo sé que Dios creó, yo sé que Dios, pero creer en el Hijo de Dios y respetarlo y honrarlo. Mire, hoy vi un video en las redes sociales de alguien haciendo un dramatizado de Cristo que cargaba la cruz, pero su cruz era canastas de cerveza, y en son de burla y de chiste decían: aquí voy cargando mi cruz. Canastas de cerveza. Hermanos, para muchos Cristo es un chiste, para muchos Cristo es una fábula. Para muchos Cristo no es nada, es aquel del cual yo me puedo burlar. Hay muchos cristianos, hermano, y esto lo digo con temor. Para muchos cristianos, Cristo es un chiste o es un motivo de ganar plata en las redes sociales, de hacer memes con Cristo, de hacer videos en burla, en chiste, en lo que sea, hermanos. Y aquí hemos enseñado que Jesús no es motivo ni de chiste, ni de burla, ni un pasatiempo. Es tan serio el motivo por el cual el Padre envió a Jesús a morir a esta tierra para el perdón de nuestros pecados, los tuyos y los míos. Es tan serio eso, que nos está librando del infierno para darnos vida eterna, hermanos, que no hay espacio para una burla, para un chiste, para un meme sobre Jesús. No deberíamos hacerlo. Entonces, si hay un cristiano que hace burla, que hace chiste, que hace memes de Cristo, ¿cuál es el concepto que él tiene? O sea, ¿quién es Jesús para ese cristiano? ¿Quién es Jesús para el que dice ser cristiano y no ora? ¿Quién es Jesús para el que dice ser cristiano y no estudia la palabra de Dios? ¿Quién es Jesús para ese cristiano que no se congrega? Para ese cristiano que no le ha entregado sus cargas o sus pecados. ¿Quién es? Ese es nuestro único y suficiente Salvador. Entonces, cuando dice el Hijo del Dios
viviente. Esta frase tiene la profundidad más grande que usted se puede imaginar. El Hijo del Dios viviente, el único Hijo del Dios viviente. Y cuando dice el Cristo, el Hijo del Dios viviente, hermano, está hablando de su nacimiento, de su muerte, de su resurrección, de su segunda venida. Está hablando del tiempo que estuvo aquí en la tierra, de la obra redentora que hizo por amor, de su sangre derramada en la cruz del Calvario, de los clavos, de la corona, de todos los milagros que hizo. El Hijo del Dios viviente. Y si el Hijo tiene un Dios, un Padre que vive, su Hijo también vive por los siglos de los siglos. Debemos tener cuidado. Hoy en día se hacen actividades en donde vamos a contar o a predicar la palabra de una manera diferente para que la gente no se aburra. No se aburra de burra, no, sino no entre en un aburrimiento, que de pronto piensan que estoy insultando. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo de una manera graciosa, vamos a hacerlo de una manera que la gente se sienta contenta, que la gente la pase rico y la pase. Y claro, creen que predicar la palabra es soltar chistes o empezar a recitar la palabra de una manera cómica. O sea, ¿quién piensa esa persona que es Cristo? ¿Algún payaso, alguna persona que de pronto vino para entretenernos? Hermanos, yo lo veo, lo explico y lo enseño. Esto es lo más serio que nosotros podemos tener y entender, que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Ahora, en nuestras familias, en nuestro hogar, en mi vida personal, en tu vida personal, para ti, ¿quién es Cristo? ¿Cómo ves tú la esencia de Cristo en tu vida? Ahora, mira que el pensamiento de muchos es aún sin decirlo. O sea, hay personas que no tienen necesidad de decir, Jesús es el que tiene que solucionarme el problema en mi hogar, restaurar mi hogar. ¿Cuándo se da uno cuenta que el concepto que tenían de Jesús es ese? Que tenía que arreglar su hogar. Cuando arregla su hogar y dejan de venir. Cuando la persona consigue lo que quería. ¿Cuál es el concepto de muchos? Que Jesús es el que tiene que darme un trabajo. Consigue el trabajo y se aparta. Entonces, cuando tú le preguntas, hey, ¿por qué no has vuelto a la iglesia? No, es que el trabajo, ahora es más importante el trabajo. Lloró para pedir un trabajo y ahora que tiene el trabajo es motivo y es la excusa para alejarse de Dios. O sea, Jesús era el que tenía que darle un trabajo. Está enfermo, viene, pide oración, suplica. Cuando Dios hace el milagro o Jesús hace el milagro, deja de venir. ¿Qué pasó? No, es que ya sanó, ya me hizo el milagro. O sea que para ti Jesús es un milagrero, porque es lo único que te importa, que Él haga los milagros. Pero si tú reconoces que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú vas a permanecer. Tú vas a entender que eres una persona espiritual. Mira el versículo 16. El 17, lo que le dice Jesús a Pedro, dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea que Pedro tenía una relación con el Padre. Pedro conocía quién era con el que estaba. Pedro entendía, y no en medio de la carne, porque ¿quién se lo reveló? Mi Padre, dice, que está en los cielos. No te lo reveló ni carne ni sangre. O sea, no, para entender esto, hermanos, no necesitamos un conocimiento humano, no necesitamos un conocimiento de Google ni de YouTube, no es un conocimiento por ahí que se encuentra en una enciclopedia. Necesitamos ser espirituales.
Necesitamos conocer la palabra, conocer el poder de su Espíritu Santo, conocer su amor y conocer y entender cuál es el propósito con el cual el Padre envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Eso, hermano, tú debes entenderlo. El Padre no envió a su Hijo para que tú tengas un carro por amor a Dios, para que te vaya bien en la vida. Eso está lejos del concepto de quién es Jesús. Escuché a un pastor hace unos días en una predicación. El Padre envió al mundo un Salvador. ¿Por qué? Porque en Mateo, capítulo 1, habla de que Él salvará al mundo de sus pecados. Salvador. Ese es uno de los significados de Jesús, Cristo, Salvador. O sea, ¿por qué envió un Salvador? Porque el mundo necesita un Salvador. Por eso envió un Salvador. Si el mundo hubiera necesitado a alguien que nos solucionara nuestros problemas económicos, pues hubiera enviado un economista. Si hubiera necesitado a alguien que solucionara nuestros problemas, no sé, materiales, hubiera enviado a alguien. Hermano, el problema es salvación. Por eso envió un Salvador, Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y debemos tener cuidado con ese concepto, hermano, que tú tengas en tu mente, en tu corazón, de quién es Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, ¿qué pasa cuando de pronto alguien nos da luz, nos da entendimiento? Un ejemplo, en este caso, yo te puedo decir a ti, no, Jesús no es el concepto que tú tienes, porque en algún momento alguien, no, es que cada quien puede creer en Dios a su manera. Sí puede creer en Dios a su manera, pero no debe. Escúchame bien y cuidado con ese concepto, porque cuando la persona dice que se puede creer en Dios a manera, o sea, como tú quieras, crees en Él, como yo quiera, creo en Él. Es más, hay otra frase por ahí acuñada que dice que todas las religiones llevan a Dios. Eso también es un gran error. No todas, mejor dicho, ninguna religión lleva a Dios. El único que nos lleva a Dios es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ninguna religión nos lleva al Padre. Entonces nosotros necesitamos tener claro el concepto. No, yo creo en Dios a mi manera. Claro, ahora si se le pregunta, bueno, vamos a ver cuál es su manera de creer en Dios. Y aquí es donde nos vamos al inicio de la palabra, en Caín y Abel. Muchos creen en Dios como creyó Caín, que sabiendo lo que tenía que hacer, no lo hizo, sino que quiso actuar bajo su propio concepto. Les dice Dios, tráigame una ofrenda. Adán y Eva habían enseñado a Caín y Abel cómo se daba una ofrenda a Dios, que era un cordero sin mancha, sin arruga, un cordero que no estuviera enfermo, que fuera el primero del parto del ganado. Tenía que ser perfecto. ¿Qué hizo Abel? Obedeció. O sea, yo sé cómo quiere Dios que le obedezcamos, y Abel preparó su ofrenda correctamente. ¿Qué hizo Caín? Caín dijo, aquí parafraseando, yo creo en Dios a mi manera. ¿Le voy a llevar una ofrenda? A mi manera. Voy a mi manera, porque a mí no me manda nadie, y yo aún teniendo el conocimiento. Ahora, si no tenía el conocimiento, ahí estaba Adán y Eva, que se lo enseñaban y se lo explicaban. Si tú no tienes conocimiento, está el pastor y están los líderes y está la palabra de Dios, que te saca de cualquier duda que pueda haber en tu mente, en tu corazón. Él no le importó.
Y él sabía las consecuencias, hermanos, de hacer las cosas a su manera. Pero sin embargo, fue y lo presentó. ¿Qué ofrenda miró Dios con agrado? La de Abel. ¿Cómo se sintió Caín? O sea, hermano, es triste que aún Caín, viendo que está desobedeciendo, se enoja contra su hermano Abel, lo mata, hace un derramamiento de sangre, se ofende, no le gustó. O sea, hermanos, ¿cómo es el corazón del ser humano? Aún en desobediencia, quieren y agreden al que quiere obedecer, porque se sienten ofendidos. Y aún así, ustedes saben que bajo Caín corre esa maldición de las personas querer creer en Dios a su manera. Y ese es el gran error, porque entonces Dios dice: santifíquense en mi palabra. Entonces ahí están los Abel, los que quieren obedecerle tal cual como dice la palabra. Pero ahí están los Caín. No, eso no es necesario, yo voy a hacerla a mi manera, como a mí me parece. Cuidado, hermanos, si tú eres de los que tiene ese concepto. Sí, el pastor predicó, pero yo siento que en eso no hay que obedecer. O yo mejor lo hago a mi manera. Y están cuestionando, están criticando. ¿Por qué? Entonces, de alguna manera podemos darnos cuenta que la paga del pecado es muerte. Tengamos cuidado, hermanos. Tengamos cuidado, y esto tiene que taladrar tu corazón. Tú, ¿quién dices que es Jesús? Ahora, si tú tienes dudas de quién es Jesús verdaderamente y anhelas conocerlo, tienes que ir a la palabra. No te quedes con el concepto: es que mi abuela me enseñó que es ese que está ahí colgado en ese palo. Es que no, mire, muchos piensan que es el Sagrado Corazón de Jesús, que es la imagen, que es el escapulario, que es la camándula, que es la estatua, que es el Señor caído de no sé dónde. Que, hermanos, eso no es. Cuando habla del Hijo del Dios viviente, habla de que Él vive y reina. Él no es una imagen, Él no es una estatua, Él no se quedó en la tumba. No lo recordemos, porque eso habla Lucas 24:5. O sea, no busquemos entre los muertos al que vive. No busquemos entre las estatuas y las imágenes al que vive y reina por los siglos de los siglos. Ese es un gran error. No debemos hacerlo. Ahora, ¿qué dice Juan 1:11? Juan capítulo 1, versículo 11. Vamos a leer desde el 10. Dice Juan capítulo 1, versículo 10. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Vean lo importante de conocerlo. Él creó el mundo, ¿y qué más dice? Y Él está en el mundo. Cuando dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Él estaba ahí. Porque cuando dice hagamos en plural, está hablando de su Trinidad. O sea, Él estaba ahí creando. Y dice el 10, en el mundo estaba, aun cuando estaba desordenado y vacío, estaba Cristo. Cuando lo ordenaron, crearon, y ahí siguió estando Cristo. Él estaba en el mundo, y dice que el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y aún hay muchos que no le conocen. Hay muchos que dicen ser cristianos que no le conocen. Versículo 11 dice: a lo suyo vino, a lo suyo, a cumplir su propósito, a cumplir lo que el Padre le mandó. Dice, pero y los suyos no le recibieron. Aquí está hablando de Israel, su nación escogida. Ellos no le recibieron. Hasta el día de hoy, hermanos,
Es triste poder ver, poder saber que ellos todavía están esperando a alguien que les solucione los problemas económicos, políticos, sociales, materiales. Todavía la nación está esperando que alguien les solucione, que están esperando el Mesías que les solucione. No creen que ese que fue crucificado, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ese sea el que ellos estaban esperando, el que dicen las profecías de la palabra de Dios. Muchos no creen eso, del pueblo de Dios. Por eso dice, a lo suyo vino. ¿Cuál era lo suyo? Dar salvación, dar vida eterna, que toda la nación de Israel heredara la vida eterna. Eso era a lo suyo, a lo que vino a cumplir ese propósito. No fue a solucionar, porque hermanos, políticamente vamos declinando, económicamente ni se diga, materialmente pues ahí vamos, suavecito, pero espiritualmente, hermanos, debemos estar fortalecidos, porque Cristo cumplió el propósito con el cual el Padre lo envió. A lo suyo vino. Lo suyo es el sacrificio, salvar el mundo de los pecados. Pero aquí es donde Juan 3:16 es tergiversado, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo. No, es que ahí dice que amó al mundo. Sí, eso es cierto, ahí lo dice muy claro, que de tal manera amó Dios al mundo. Ahora, ¿para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Para quién fue la muestra de amor? Para el mundo entero. ¿Pero a quién le va a dar salvación? Al que cree. Al que cree. Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces son dos conceptos. Sí, Dios puede que ame su humanidad, la ama, sustenta sobre justos e injustos, hace llover, hace salir el sol. Es más, envió a su Hijo a morir por los pecados del mundo entero. Pero ahí es donde está el propósito. Listo, ahí está mi Hijo. Ya lo entregué a morir por ustedes. Ahora ya hizo el Padre y el Hijo su parte. Ahora tú y yo y la humanidad entera tenemos que hacer la nuestra. ¿Cuál es la nuestra? Creer. Creer. Ahora, vivir creyendo. Recuerden que creer es un verbo. Tenemos que hacer nuestra parte. Así como Él ya hizo la de Él, tú y yo y el mundo entero tenemos que creer. Y cuando se dice creer es vivir conforme a lo que yo creo. Entonces, si yo digo que creo en Cristo, debo vivir como un cristiano. Si yo digo que creo en el sacrificio de Cristo, debo vivir valorando, no pisoteando y no menospreciando. Eso es, cuando yo tengo claro todo eso, yo puedo decir, ¿quién es Jesús para mí? Para mí Jesús no es un juego, para mí Jesús no es un fetiche, para mí Jesús no es una fábula, ni un cuento de hadas que alguien puede contar. Para mí Jesús no es alguien que estuvo en la historia. No, Jesús es el que murió por mis pecados para darme salvación. Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores, el Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, que un día vendrá por su iglesia. Un día estaremos todos, buenos y malos, frente a Él, rindiendo cuentas de lo que hicimos mientras estuvimos en este cuerpo. Ay, pero yo no sabía. Ahí yo dejé mi palabra. Ay, pero es que el pastor no predicó. Sí, el pastor predicó, pero ese día no fuiste. Ay, yo no sabía que tocaba orar. Sí, tú sabías, pero siempre te dio pereza. Entonces, cuando yo sé quién es Cristo, el Hijo del Dios viviente, yo entiendo en qué debo obedecer. Cuando yo digo creo en Cristo, yo debo, lo primero que debe venir a mi mente cuando digo creo es ¿qué tengo que hacer para demostrar que creo? ¿Cuál es la manera de vivir que tengo que llevar? ¿Cuál es mis acciones
para demostrarle que yo creo en Él verdaderamente. No es decir yo creo, porque hasta el diablo cree. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Escúcheme bien, los demonios creen, y ¿qué hacen ellos? De lo mismo que creen, tiemblan. Hermano, pero hay gente en el mundo que dicen que creen y ni tiemblan. Tienen más fe los demonios que muchos que están por ahí diciendo que creen. Entonces, a lo suyo vino a cumplir su propósito, y los suyos no le recibieron. No, ese no es. ¿Cómo así que la solución es ese muerto de hambre? Ese que no tiene ni dónde recostar su cabeza. ¿Cómo así que este es el que nos va a solucionar, el que anda con 12 pobretones? Ellos no quieren. Pero escúcheme bien, versículo 12 de Juan capítulo 1. Mas a todos los que le recibieron, tú y yo debemos recibirlo en nuestro corazón. ¿Cuándo lo recibimos? Cuando empezamos a tener un poquito de conocimiento de Él. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea. Mas a todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este es uno de los más grandes propósitos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces tú tienes que recibirle para que Él empiece a actuar en tu vida, y tienes que creer en su nombre. Ahora, creer en su nombre no es solamente saber que se llama Jesús, sino mirar el significado. Y eso es lo que nos lleva a Mateo 16, 13 al 15, ¿no? El Cristo, el Hijo del Dios viviente, Cristo, Jesucristo. Miremos su significado para entender si verdaderamente creemos en su nombre. O sea, ¿qué significa Jesús? ¿Qué es el verbo de Dios? Ahora sí entiendo, miro el significado. Es el Padre en su esencia, es Dios, es Espíritu Santo, es invencible, no hay nada imposible para Él. Creer en su nombre es entender que debo cambiar, que debo arrepentirme, que debo dejar a un lado esa vieja manera de vivir y empezar a renovar mi mente, tener el carácter de Cristo, la mente de Cristo. A los que creen en su nombre les dio potestad, o sea, Él nos ha dado potestad, autoridad de ser sus hijos. Ahora, ¿cómo vive el hijo de un zapatero? Como que es lógico que sepa hacer zapatos. ¿Cómo vive el hijo de un abogado? Pero de un abogado correcto. El hijo debe también hacer cumplir las leyes. ¿Cómo vive el hijo de un médico? Es lógico que ese tipo de papás quieren que sus hijos vivan conforme a como ellos viven. Ahora, hay una historia de un rey. Tenía un hijo, su hijo era un príncipe. Ese príncipe sabía que iba a heredar el reino cuando su padre muriera. Pero este hijo era muy desobediente, no obedecía. Su papá, el rey, le pagaba a un maestro para que el maestro fuera allá al castillo a dictarle clases. Entonces él empezaba a subirse en las mesas, el príncipe, y rompía las cosas. Cuando le servían la comida, la tiraba al piso y todo eso. Y el maestro le decía: no hagas eso. Sí, yo puedo porque soy hijo del rey, decía el príncipe. Yo puedo hacer lo que yo quiera porque soy hijo del rey. Y ese es el pensamiento que muchos tienen. Hay hijos malcriados que si su papá tiene algún tipo de autoridad sobre algo, piensan que pueden hacer lo que quieran. Un ejemplo, ¿no? El hijo de un alcalde, el hijo de un diputado, piensa que puede pasarse el semáforo en rojo. Y si el tránsito lo para, ¿qué le dice el hijo del diputado?
¿es que usted no sabe quién soy yo? Porque piensan que porque su papá es quien es, pueden hacer lo que quieran. Hay muchos cristianos que piensan, no, porque yo soy hijo de Dios, puedo hacer lo que quiera. Entonces este maestro del príncipe en el castillo ya estaba cansado de que el príncipe, todo lo que el maestro le corregía, oye, no te subas allá en la mesa, oye, no rompas, no tires la comida. Este niño le decía, sí, yo puedo porque yo soy hijo del rey, a mí nadie me puede decir lo que tengo que hacer. Entonces el maestro un día con mucha sabiduría le contestó, pues si eres hijo del rey, compórtate como tal. Compórtate como hijo del rey. Entonces, si tú eres hijo de Dios, dices ser hijo de Dios, como dice aquí, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Compórtate como un hijo de Dios. Ay, ¿cómo se comporta un hijo de Dios? Ahí está en su palabra. Ahora, volvamos a la pregunta. ¿Quién dices tú que es Jesús? ¿Quién dices tú que es Dios? Y según el concepto que tú tengas, así debes comportarte. Si tú dices Dios es mi Padre, bueno, si te dio la potestad de ser hecho un hijo, compórtate como tal. Hace poco le dije a mi hijo, ¿cómo crees que debe vivir una persona que dice que es salva? ¿Cómo crees que debe vivir una persona que dice que tiene la vida eterna? Vivir como vive un salvo, vivir como vive una persona que verdaderamente quiere entrar al cielo. ¿Cómo? En santidad, en rectitud, en amor, teniendo claro el concepto de quién es el Hijo de Dios. No es un yeso, no es un pedazo de palo, no es de oro ni de plata, ni para que Él no necesita que lo carguen en los hombros de nadie para moverse. Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es todopoderoso, Rey de reyes y Señor de señores. Él no necesita que le hagan una carroza, Él no necesita que lo lleven en los hombros, Él no necesita que lo cuelguen en ningún lugar, ni que se hagan imagen de Él, para Él estar donde Él quiere, para Él seguir siendo el Creador. Es tan importante el nombre de Cristo. Escúcheme bien, usted no ve, usted no escucha que hablen mal de Buda, que hablen mal de Osama, de Bin Laden. Usted no ve que hablen mal de María, usted no ve que hablen mal, bueno, de tantas imágenes que se han hecho. ¿A quién atacan? A Cristo. ¿A quién atacan los que dicen ser ateos? A Cristo, a Cristo, a Cristo, es a Él. Usted no ve que ellos ataquen a los Hare Krishna, usted no ve que ellos ataquen a Buda o a Mahoma. Con ellos no se mete nadie. ¿Por qué a Cristo? Eso fortalece más nuestra fe. Otra cosa que también tiene mucho, mucho valor, hermanos, que tú y yo debemos tener en cuenta, es que el nombre de Cristo partió la historia. En los libros, en las enciclopedias, en internet, en Google y aún en la boca de los ateos está la frase antes de Cristo y después de Cristo. Imagínense un ateo, alguien que dice que Cristo, que Dios no existe, está en la universidad porque pues eso para ellos es importante. Y tener que dar una exposición el ateo y diga, bueno, pues vemos que el bombillo se creó en el año tal antes de Cristo y en el año tal después de Cristo. O sea, el ateo pronunciando. Mire que no dice que antes de Buda o antes de Mahoma o antes o después, ni siquiera de María, ni siquiera antes o después del Papa. Antes y después de Cristo. Eso marca la historia para entender que es real, que aún los científicos, aún los que dicen que no creen,
les toca llevar en su boca la frase de que tenemos un Cristo, el Hijo del Dios viviente, antes de y después de. Hermanos, pensemos quién es Él para nosotros y tengamos un claro concepto de quién es Cristo y vivamos conforme a ese claro concepto que está en la Biblia. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos a orar. Padre, doy gracias, Señor, y bendigo cada persona que se conectó. Bendigo, Señor, sus familias, bendigo sus corazones, las personas que van a ver a futuro esta transmisión. Señor, te pido, bendícelos dándoles conocimiento. Señor, aumenta su fe, aumenta su conocimiento, Padre eterno, sobre ti, sobre tu palabra, sobre todas estas fechas, Señor, que son tan importantes, Padre, donde verdaderamente tu palabra dice que tu pueblo se perdió por falta de conocimiento. Y es lo que vemos hoy, falta de conocimiento en cualquier fecha, falta de conocimiento en cualquier actividad, falta de conocimiento en cualquier comportamiento o actitud. Y hacen lo que otros hacen, o hacen porque alguien me lo enseñó, pero no sé si es real o no. Padre, yo te pido que nos sigas iluminando, que nos sigas llenando de tu palabra, de tu conocimiento, para permanecer fieles y firmes a tu verdad, mi Dios de la gloria. Gracias, Señor, por esta enseñanza, que aunque sabemos que hay muchos versículos conocidos, Padre, pero a veces, Señor, nos salimos o dejamos a un lado tu verdadera esencia para tomarte en nuestro corazón como lo que nosotros creemos, como a lo que a mí me parece que tú eres. Y nunca debemos sacar el concepto claro de lo que dice tu palabra, de quién eres tú. Eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el único que vive y reina por los siglos de los siglos. No hay nadie más poderoso que tú, no hay nada ni nadie más grande que tú, no hay nada ni nadie más maravilloso que tú. Tú eres el único que ha vencido la muerte, tú eres el único, Señor, que demuestra el verdadero amor. Pero Padre, redarguye los corazones, que tú no eres una imagen, ni un pedazo de yeso ni de madera. Tú eres, Señor, nuestro único y suficiente Salvador, el único, Señor bendito, que verdaderamente ha sido capaz de demostrar el verdadero amor. Señor, gracias, Padre eterno, por este tiempo, por esta tarde, Señor. Ayúdanos para seguir guardando nuestro corazón en tu verdad, en tu palabra, y seguir buscando y llenándonos de tu verdadero conocimiento, no de nuestros criterios, no de lo que a mí me parece, no simplemente en los conceptos que yo puedo tener sin ningún concepto claro de la verdad de tu palabra. Señor, te amamos y te adoramos, y hoy reconocemos que apartados de ti nada podemos hacer. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, hermanas, Dios les bendiga grandemente. Mañana, si Dios nos permite, estaremos 5 de la mañana en nuestro tiempo de oración. Pero también los de aquí de nuestra ciudad de Santa Marta, recuerden que a las 6 de la tarde tenemos una película. Creemos en el nombre de Jesús que va a ser de gran bendición, va a hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones, porque es el propósito que quiere Dios, que nosotros entendamos, que nosotros nos llenemos de su presencia y de su palabra cada día. Un fuerte abrazo, una feliz noche para todos. Dios les bendiga grandemente.